Bueno, entonces seguimos. Decíamos que en el cónclave a la tercera votación salió elegido el Papa Eugenio Pacelli, secretario de Estado de Pío XI, tomó el nombre de Pío XII. Le toca momentos muy complicados, en concreto del 39 al 45 la Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra Fría, va del 39 al 58, es un pontificado bastante largo. Fue el último papa romano de Roma, había nacido muy cerca de San Pedro, así como San Pío X era un campesino, Pacelli era de la familia noble romana, una persona súper dotada desde el punto de vista humano, una memoria increíble, los discursos que escribía los sabía después de memoria prácticamente, un gran conocimiento de las personas y a su vez un hombre muy espiritual. Siempre dijo que a él le hubiera gustado dedicarse a llevar a las almas, a ser párroco, etcétera, pero bueno, el Señor lo fue llevando por la diplomacia y el servicio a la curia romana y después ser el pastor de todo el mundo, en definitiva, con gran vida espiritual, en particular mucha devoción a la Eucaristía y a la Santísima Virgen, y en concreto, quizá un elemento central de su pontificado, menos espectacular a los ojos del mundo, muy importante para la Iglesia misma, es la declaración del dogma de la Asunción de María el 15 de agosto, bueno, el 1 de noviembre de 1950, se declaró que es dogma de fe, estamos obligados los católicos a creer que la Iglesia, después de haber vivido en esta tierra, después de su vida mortal, fue elevada en cuerpo y alma a los cielos. En cambio, no se definió, y por eso, si no se define, cada uno puede pensar lo que mejor le parezca, si la Virgen murió o no murió, porque pudo haber sido llevada viva al cielo o haber muerto y después resucitada, digamos, ¿no? Bien, cada uno, no hay así mayores elementos a favor o en contra de las dos posibilidades. Es la última declaración de un dogma de fe, con lo cual es muy importante. La anterior la había hecho el Beato Pío IX con el dogma de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 1954, con lo cual había pasado más o menos un siglo hasta la siguiente declaración ex cátedra del Papa. Yo diría que lo más conocido, controvertido de la figura de Pío XII es su actuación en la Segunda Guerra Mundial. Hay un momento en donde cambia la visión que se tiene de Pío XII, que es en los primeros años 60, cuando un alemán pagado por la KGB, esto está totalmente demostrado, escribió una obra de teatro que se llama El Vicario de Cristo, donde presentan a un papa totalmente pasivo frente al holocausto de los judíos, un papa simpatizante de Hitler, etc. Entonces cambió radicalmente por una manipulación de la opinión pública la imagen de Pío XII, y ahora a su vez está volviendo a cambiar porque hay gente buena que ha dejado de tener miedo de decir la verdad. Y en concreto, si uno va a cualquier librería hoy de Buenos Aires, librería tipo Cúspide, el Ateneo, etcétera, encontrará pilas y pilas de un libro que se llama Los judíos del Papa, que fui a verlo, dice, bueno, de vez en cuando descanso yendo a librerías y ver qué hay, y agarré este libro, dije a ver qué tal, y empecé a leerlo, me fui sorprendiendo, la bibliografía era impecable. El autor se llama Gordon Thomas, que es un hombre que ha vendido 50 millones de ejemplares de libros que ha escrito, muchos sobre espionaje, es un periodista inglés,
Bueno, y es increíble, un libro que a mí me parece que se pasa al otro extremo. O sea, un extremo es el Papa de Hitler, el otro extremo es este libro que dice que la única preocupación que tuvo Pío XII es salvar a los judíos. Me parece que es un poco exagerado, aunque tuvo una preocupación enorme. Pero bueno, da gusto que editoriales importantes publiquen libros donde no tienen miedo de ir contra corriente. Entonces vamos a decir rápidamente qué hizo Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, él asume antes de que se declarara la guerra, trata de organizar una conferencia de las principales potencias involucradas para que lleguen a un acuerdo, no logra prácticamente nada, hace un llamado a último momento, dice todo se puede perder con la guerra, nada se pierde con la paz. Es una frase que parece que escribió Monseñor Montini, que era una de sus manos derechas o izquierdas de Pío XII y que después fue Pablo VI. Sin embargo, no logra frenar la guerra. Luego trata de impedir que Italia entre en la guerra. No hay manera de impedirlo. Bien, entonces, ¿a qué se dedicó Pío XII? A rezar muchísimo, que es lo primero que tiene que hacer un papa. El papa necesariamente tiene que ser una persona espiritual. A organizar una red de ayuda a los damnificados de la guerra, sean rusos, alemanes, ingleses, franceses o de Estados Unidos, sean católicos, protestantes, judíos, ortodoxos, de cualquier religión o sin ninguna religión. Y esto dio muchísimos frutos. Por ejemplo, había una oficina que trataba de ver dónde estaban los refugiados de guerra, los prisioneros de guerra, la gente que estaba en los hospitales, mandar información a los familiares, pero eso era fundamental, era clave. Con ayuda de la Cruz Roja y con los terrenos que tenía en Castel Gandolfo, trató de dar alimento a muchísima gente que estaba verdaderamente muerta de hambre en Roma. Cuando empezó las cosas mal para los judíos en Roma, abrió las puertas del Vaticano a todos los judíos de Roma. Dio orden a todas las órdenes de clausura, donde no entraba nadie, a que metieran a todos los judíos que pudieran. Hizo que se firmaran decenas de miles de actas de bautismo falsas para los judíos. Bueno, hizo infinidad de cosas. En concreto con el gueto de Roma, el gueto donde vivían los judíos. El único estado que nunca expulsó a los judíos en Europa fueron los estados pontificios. Esto es bueno recordarlo, ¿no? Parece que la mala es Isabel la Católica, efectivamente echó a los judíos, siguiendo el ejemplo de los reyes de Francia y de Inglaterra, cunas de las libertades democráticas, etcétera, que los habían echado mucho antes. Con lo cual, los estados pontificios que no trataron bien a los judíos, el gueto estaba cerrado, se abrían las puertas y se cerraban a una hora determinada, que los judíos tenían que identificarse como judíos, cosas muy malas. Eso fue cambiando a lo largo de la historia, pero nunca los echaron de los estados pontificios, cosa que es importante subrayarlo. Entonces, cuando hay ocupación alemana en Roma, el general Kappler, le pide a los jefes de la comunidad judía 50 kilos de oro, y ahí los dejarían tranquilos. Algunos judíos dijeron esto es un engaño, nos van a sacar el oro y después nos van a mandar a las cámaras de gas. Otros dijeron no, consiguieron 35 kilos de oro en un día y medio. Bueno, no se les ocurrió otra cosa que ir a pedirle a Pío XII que pusiera los otros 15 kilos de oro, que efectivamente los puso. Y si uno va a Roma, en Roma hay tantas cosas que ver que es imposible verlo todo, pero sobre un monte, el Monte Mario, hay una imagen de la Virgen dorada, que es un regalo de la comunidad judía a Pío XII después de la Segunda Guerra Mundial. Está cubierta de oro la estatua, un poco como retribución. Entonces, pero no solo en Roma, sino en todo el mundo, pidió a los nuncios que hicieran todo lo posible y salvó cientos de miles de judíos, sobre todo
en Eslovenia, en Croacia, en Hungría, etc. Se habla de los silencios de Pío XII. Entonces Pío XII habló con mucha discreción, habló con mucha prudencia. ¿Por qué? Porque si hablaba más claramente iban a sufrir una persecución mucho más dura los judíos y los católicos. En cambio animó a los obispos alemanes a que hablaran, y hay un obispo que fue beatificado por Juan Pablo II llamado von Galen, que habló de una forma clarísima, y lo respetaron los nazis. Bueno, lo odiaban, pero nunca lo torturaron ni nada, y siempre recibió todo el apoyo de Pío XII. Entonces, Pío XII no es que no hablara, habló, y habló muchas veces, pero para quienes quisieran declaraciones así tremendas, no lo hizo, no por miedo, sino para salvar más vidas. Y en concreto hay un discurso muy importante en 1943 que dice lo siguiente: les habla a los cardenales y dice: no os sorprenderéis, venerables hermanos y dilectos hijos, si nuestro ánimo responde con solicitud particularmente premurosa y conmovida a la petición de aquellos que se dirigen a nosotros con ojos de ansiosa imploración, trajinados como están, por razones de su nacionalidad o de su estirpe, esto significa judíos, por grandes tragedias y más agudos dolores, y destinados a veces, aún sin culpa propia, a constricciones exterminadoras. Ni esperaréis que expongamos todo lo que hemos tratado y procurado hacer para mitigar sus sufrimientos, mejorar sus condiciones morales y jurídicas, tutelar sus imprescriptibles derechos religiosos, ayudar a sus necesidades. Toda palabra dirigida por nosotros a este fin a las autoridades competentes y toda referencia pública debían ser por nosotros ponderadas seriamente y medidas por el interés de los mismos damnificados, no para salvar mi pellejo, el de Pío XII, sino por el interés de los mismos damnificados, para no hacer, aunque sin quererlo, más grave e insoportable su situación. O sea, no se chupaba el dedo Pío XII, y frente a unas personas que no tenían ningún límite moral, ante una denuncia más clara o más contundente, podía haber reacciones tremendas. Lamentablemente, las mejoras obtenidas visiblemente no corresponden a la solicitud materna de la Iglesia en favor de estos grupos particulares, sujetos a las más amargas desventuras. Y el vicario, el Papa, aunque pidiendo solo compasión y el retorno a las normas elementales del derecho y de la humanidad, se ha encontrado a veces frente a puertas que ninguna llave querría abrir. Bien, hay dos episodios en la historia del pontificado que explican los silencios, entre comillas, que no hubo tales, de Pío XII. Había una deportación de judíos desde Holanda a los campos de concentración en Alemania. Los obispos, había un acuerdo para que los judíos convertidos al catolicismo no fueran perseguidos. Entre ellos estaba Edith Stein, después Santa Teresa Benedicta de la Cruz, filósofa muy amada por Juan Pablo II. Los obispos católicos protestaron. Bueno, la reacción fue violentísima y cayeron todos, entre ellos Edith Stein, que es mártir de la Iglesia. El Papa tenía ya la protesta para ser publicada en el Observatorio Romano. Le llegan las noticias y quemó la protesta, diciendo: bueno, es que no quiero echar leña al fuego, porque vamos a causar más víctimas. Polonia, otro país martirizado, le dicen: bueno, el Papa tiene que hablar un poquito más claro. Le manda unas cartas al cardenal de Cracovia muy claras. El cardenal la lleva un monseñor de la curia vistiéndose de soldado. Es una historia novelesca el viaje hasta Cracovia. El cardenal de Cracovia lee las cartas, se lleva las manos a la cabeza, las quema, en donde después fue ordenado sacerdote Karol Wojtyła. Se llevó y decía: esto, si descubren esto,
dice, altro que hebrei, dice, imaginémonos los judíos, mucho más que los judíos, acá nos cortan la cabeza a todos. Dice, ¿qué obligación tiene el Santo Padre de decir lo que todos sabemos? Que está con nosotros, que reza por nosotros, que nos cuida, y a los judíos y a todo el mundo. Dice, por favor, dígale al Papa que no diga nada. Son las mismas personas que el Papa quería cuidar las que dice, tranquilo, porque acá nos cortan la cabeza a todos. Y a pesar de eso, habló e hizo muchísimas cosas. Entonces, esto no lo digo yo, pero lo dijeron los judíos al morirse Pío XII. O sea, si Pío XII hubiera sido el Papa de Hitler, ¿qué tenían que haber hecho los judíos? Festejar. Dice, bueno, por fin se murió el Papa de Hitler. En cambio, dicen los judíos. Un minutito, Golda Meir, que fue ministra de Relaciones Exteriores del Estado de Israel cuando se murió Pío XII, después fue primera ministra de Israel. Estaba en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estaba hablando, les llegó la noticia de que se había muerto Pío XII y dijo, participamos del dolor de la humanidad por la muerte de su santidad, el Papa Pío XII. En un periodo turbado por las guerras y las discordias, él supo mantener altos los ideales más bellos de paz y caridad. Cuando el martirio espantoso que sufrió nuestro pueblo durante los 10 años del terror nazi, la voz del pontífice se levantó a favor de las víctimas. La vida de aquellos tiempos fue enriquecida por una voz que proclamaba, por encima de los tumultos del conflicto cotidiano, las más grandes verdades morales. Nosotros lloramos la muerte de un gran servidor de la paz. Golda Meir. El gran rabino de Londres, ciudad donde hay una comunidad judía enorme. Nosotros, los de la comunidad hebrea, tenemos razones particulares para dolernos por la muerte de una personalidad que en toda circunstancia ha demostrado una valiente y concreta preocupación por las víctimas del sufrimiento y de la persecución. El gran rabino de Roma, que fue después el gran rabino de Roma, Elio Toaf, tan amigo de Juan Pablo II. Nosotros tuvimos modo de beneficiarnos más que nadie de la grande y caritativa bondad y magnanimidad del llorado pontífice, durante los años de la persecución y el terror, cuando toda esperanza parecía muerta por nosotros. Presidente de Israel, se hace portavoz de los sentimientos de numerosos refugiados hebreos salvados de la muerte y de la tortura por intercesión de Pío XII. Y en concreto, en el año 55, la Orquesta Filarmónica de Tel Aviv una orquesta que jamás interpretó obras de Wagner, porque Wagner era antisemita. Bueno, viaja, pagándoselos ellos, el viaje a Roma para ofrecer un concierto en honor de Pío XII, supuestamente el Papa de Hitler. Con lo cual, me parece que es bastante evidente que acá ha habido un interés para dañar la figura de Pío XII, que está en proceso de beatificación, es venerable, es decir, tiene aprobado el decreto de virtudes heroicas, tiene un milagro que tendrían que aprobar y simplemente poner fecha de canonización. Esto provocará problemas internacionales, con lo cual el Papa verá si es conveniente o no. Ni Juan Pablo II ni Benedicto XVI consideraron los tiempos maduros, no porque no fuera santo Pío XII, sino por las repercusiones que pudiera tener. Yo espero que ver, mientras viva en esta tierra, canonizado a Pío XII, que además era una persona muy santa. De ahí a decir que la principal preocupación del pontificado de Pío XII fue salvar a los judíos, me parece que no, fue gobernar la Iglesia católica, pero que tuvo una preocupación por los judíos caritativa, heroica, impresionante, y que se merece el respeto y la gratitud de toda la comunidad hebrea. Y en concreto, el gran rabino de Roma, que vivía en tiempos de Pío XII, se convirtió al catolicismo, claro, con gran amargura por parte de la comunidad hebrea. Es perfectamente comprensible esa amargura. Es como si el obispo de Buenos Aires decida hacerse rabino judío. Bueno, los rabinos estarán contentos
y los católicos no. Pero en el momento de bautizarse elige el nombre de Eugenio, por Eugenio Pacelli. Bueno, Pío XII, gran papa, gran pontificado. Se muere Pío XII y la gente dice, bueno, ¿y quién va a suceder a Pío XII? O sea, es imposible, ya no hay nadie que esté a la altura de Pío XII. Lo mismo pasó cuando se murió Juan Pablo II. ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Tal era el prestigio que tenía Pío XII, la fama de santidad, y bueno, el Espíritu Santo eligió a otro señor del norte de Italia, de origen campesino, de un pueblito cerca de Bérgamo, familia numerosísima, que estudió porque le pagó el cura de la parroquia y el señor que era el dueño de las tierras, también que era un buen católico, le pagó los estudios, Angelo Roncalli, que toma el nombre de Juan XXIII. También se dedicó al servicio diplomático, fue nuncio en Bulgaria, después en Grecia y Turquía, complicadísimo, Segunda Guerra Mundial, amado por todos, y el Papa Pío XII, supongo que como retribución a los servicios prestados, lo nombró nada menos que nuncio en París. Situación difícil, después de la Segunda Guerra Mundial, gobierna De Gaulle, muy católico, una autoestima altísima, consideraba que había que cambiar prácticamente a todos los obispos de Francia porque habían colaborado con el régimen de Vichy, que era colaboracionista con los nazis, y se establece un diálogo entre la Santa Sede y Francia a través de Roncalli, que es como el que hace Abraham con Dios con lo de Sodoma, ¿no? Dice, y si hubiera 40, ¿arrasarías la ciudad? No, si hubiera 40 y 30, y si hubiera 10, bueno, de 40 que quería cambiar De Gaulle, cambiaron 3, nada más, con gran trabajo diplomático de Roncalli. Después es patriarca de Venecia, y ya era muy mayor para la época, en el año 58 tenía 77 años, un viejísimo. En el año 58, hoy una persona de 77 años es totalmente, tiene muchos años por delante de vida. En esa época no. Entonces, bueno, papa de transición después de Pío XII. Vamos a tranquilizarnos un poco después de lo que hemos vivido en estos años. Entonces eligen a este viejito que sorprende al mundo porque sin consultarle a nadie, salvo al Espíritu Santo, el 25 de enero de 1959, fiesta de la conversión de San Pablo, el Papa tradicionalmente ese día va a la Basílica de San Pablo extramuros, después de estar en la misa, reúne a los cardenales que estaban en Roma, en una salita al lado en el convento benedictino que está en San Pablo Fuori Lemura, y les dice que había decidido convocar un concilio, cosa que les cayó horrible a los cardenales porque no habían sido consultados y era tradición en la Iglesia y parecía bastante razonable que les consultara, pero bueno, Juan XXIII era más intuitivo, más místico, etcétera, muy espiritual, y se cortó solo, como se dice, se cortó solo con el Espíritu Santo. Y entonces hay todo un trabajo preparatorio del concilio que va del 59 al 62. En el 62 se inaugura la primera sesión del concilio y dura hasta el 65. Es decir, hace 50 años. Estamos viviendo el año de la fe, que es precisamente por los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II. Juan XXIII muere en el año 63, en pleno concilio. Entonces, cuando se muere y eligen a su sucesor, que es Pablo VI, lo primero que le preguntan es si quiere seguir con el concilio, porque podía decir que no. Y el Papa dice que por supuesto que sí, que va a seguir el concilio, con lo cual son los dos grandes papas del Concilio Vaticano II, que se inaugura el 11 de octubre del 62 y se clausura el 8 de diciembre del 65. Entonces, para dar un pantallazo de
el pontificado de Juan XXIII. Además de convocar el Concilio Vaticano II, que cambió el mundo, o cambió la Iglesia por lo menos, en cosas que puede cambiar, en otras estamos igual que con San Pedro. Bueno, una personalidad muy distinta a la de Pío XII. Yo creo que estamos viviendo ahora algo parecido a lo que pasó con Juan XXIII. Teníamos